en estos momentos se refleja el diagrama que nos va a regir. Nos va a regir en la materia. Entonces, lo que se pretende es dar una línea de acción a lo que vamos a desarrollar. Cuando hablamos del análisis de la industria, nos estamos refiriendo precisamente a las empresas en general. Las industrias, pues, es parte fundamental del desarrollo económico. Por eso que lo han enfocado de esa manera los autores. Y vamos a tratar de ver un análisis de la estrategia. Dentro de lo que es el análisis, que ya lo habíamos hablado un poco sobre la terminología, está lo que es el análisis contable, que está amarrado con el análisis financiero. Es decir, la información surge de lo que nosotros como contadores hemos creado en los estados financieros de acuerdo a la información que hemos procesado. Entonces, una vez que ya tenemos la base fundamental o las fuentes fundamentales para el análisis, empezamos a procesar lo que es el análisis financiero. Y se basa sobre tres aspectos. El análisis de la rentabilidad, que es la parte fundamental de la materia, ¿verdad? Es decir, no de la materia en sí, sino, o sea, me refiero al análisis de la empresa sobre la materia que está realizando, el análisis de las fuentes y los usos de los fondos. Es decir, básicamente lo que es el flujo de efectivo, parte fundamental de los estados financieros. Y por supuesto, un análisis del riesgo. Todos estos tres elementos me van a conformar lo que es el análisis financiero. A la vez, nos va a permitir generar lo que es el análisis anticipado o lo que es la planificación para los siguientes o ejercicios, ¿verdad? Para ir haciendo las mejoras en los puntos específicos que nos van generando algún tipo de incertidumbre. Entonces, ahí se ve marcado con puntitos lo que es generar, lo que es la materia, lo que es el análisis de los estados financieros. Y habla de dos valores, habla de dos ítems, como son el estimado del costo del capital, que es, digamos, un análisis que se hace cuando ya se quiere llevar a una inversión, lo que es la empresa, ya sea para venderla, la empresa misma, o para generar nuevos proyectos, ¿verdad? Que es lo que se conoce como el valor intrínseco, es decir, de acuerdo a cómo se van desarrollando estos elementos que he mencionado, el análisis contable, financiero y el anticipado, pues obviamente se va generando el valor del capital. A mayor ganancia, mayor valor de las acciones y por supuesto la empresa va teniendo su valor a terceros, a inversionistas. Es un poco lo que se pretende. Comenzamos con algunas definiciones, ¿verdad?, sobre lo que es el análisis. Análisis contable es el proceso de evaluar en qué grado la contabilidad de una compañía refleja su realidad económica. Entonces, las operaciones que vamos procesando dentro de todo lo que es el andamiaje del crecimiento y operaciones que hacen las empresas, pues así se van reflejando lo que son estas actividades en la parte numérica que es la contabilidad. Toda la información que se va generando por los ingresos a caja, por las ventas a los clientes, por la compra de capital de trabajo o maquinaria, etcétera, lo vamos reflejando nosotros en los estados financieros. Eso pues obviamente nos va dando una pauta de cómo se está manejando la empresa. Y como se ha dicho, los estados financieros son la fuente de información.
hablamos de las prácticas de medición y registro, es precisamente lo que se busca en contabilidad. Todo lo tenemos que cuantificar en valores. Tenemos que cuantificarlo en valores. Eh, y, y llevarlo a lo que es a registrarlo en la contabilidad. Me está regresando. Una vez que tenemos ya cuantificado lo que son los valores de los estados financieros, en los estados financieros, nosotros empezamos a organizar esa información de las actividades. Y lo vamos tratando de clasificar de acuerdo a la estructura que el flujo de efectivo nos va guiando. Eh, eh, lo vamos a tratar de categorizar las operaciones en actividades de financiamiento. ¿Cuáles son las actividades de financiamiento? Lo que habíamos hablado en la parte de la contabilidad, cuando empezamos a verla, lo que son las fuentes para la adquisición de recursos. Las fuentes decíamos que podían ser externas y podían ser internas. Las externas pues son los que los proveedores nos van a estar proporcionando en el tiempo y que va a ser parte del dinero que vamos a utilizar para adquirir los recursos. El capital pues tiene que ver mucho con lo que es las acciones colocadas por los empresarios dueños del negocio, dueños de la empresa y además del desarrollo del giro. Es decir, si van a haber utilidades, pues eso, el patrimonio se me va creciendo y por lo tanto también es otra fuente interna de ingresos. Y así esto nos va a servir para ir generando o ir hacia las actividades de inversión. Las actividades de inversión son básicamente la adquisición de esos recursos. La adquisición de los recursos, como son los bienes de capital, que ya habíamos hablado, ¿verdad? La parte del mobiliario y equipo, o la planta, lo que es toda la maquinaria que se van a adquirir para el proceso. También están todas las actividades que se generan por la venta que se hacen a los clientes y se me va conformando lo que son las cuentas por y ahí yo debo de ir creando ya mis políticas de trabajo. Es decir, si yo voy a vender al crédito a mis clientes, tengo que evaluar hasta dónde yo voy a poder soportar ese crédito y hasta cuánto puedo soportarlo. Recordemos que, bueno, parte también de los recursos adquiridos son los inventarios y esos inventarios es lo que se invierte para poder trabajarlo, ya sea transformándolo si estamos hablando de una industria o de comprar y vender con las empresas y obviamente obteniendo un margen de ganancia que es lo que al final se me va a convertir como parte de la utilidad si yo he administrado bien esa plata. Y eso me lleva a las actividades de operación, que es precisamente la generación de ganancia que yo voy teniendo en el tiempo. Eh, y esas pues me la van a procurar los que son los ingresos, que lo vamos a transformar en la parte de los resultados. Sin los resultados, al final pues yo voy a tener un excedente de las operaciones y de acuerdo a la ganancia pues va a ir creciendo lo que es la empresa como tal y por lo tanto esa dinámica de la financiamiento, de inversión y operación es lo que va generando, digamos, la conformación de los valores en el estado financiero.
y esa misma conformación es la que me va permitiendo un mejor análisis. Es decir, yo necesito financiamiento para seguir creciendo, y de dónde voy a obtener ese financiamiento. Yo tengo el financiamiento, es decir, estoy vendiendo y estoy vendiendo en gran cantidad, entonces necesito invertir esa plata. ¿Dónde la voy a invertir? ¿Qué voy a comprar? ¿Me quedo con la misma actividad de trabajo o desarrollo otras actividades de trabajo? Siempre y cuando estén, digamos, dentro de lo que es dentro de lo que se ha definido en la escritura de constitución. Ahí determina cuáles son mis parámetros de acción, ¿verdad? Y esa misma, digamos, dinámica de financiamiento e inversión me obliga a generar operaciones. Que es un poco la dinámica de la actividad. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué tengo que desarrollar para poder generar los ingresos que necesito? Bien, cuando tenemos, digamos, definido lo que son el análisis contable, pasamos a lo que es el análisis financiero, que es básicamente lo que nos interesa, porque es el que vamos a desarrollar. La contable, como repito, es la base para poder entrar a un análisis. Ya es la utilización de los estados financieros, el análisis financiero, para analizar la posición y desempeño, ¿ya? De la capacidad para alcanzar lo que es lo que es lo presupuestado. Es decir, nosotros hemos hecho un análisis de lo que hemos venido desarrollando para poder, digamos, cumplir, ¿verdad?, las metas que nos hemos propuesto, que tenemos que desarrollarlo de esa forma. Surgen unas preguntas alrededor de todo esto. Es decir, ¿qué tan firme es la posición financiera de la compañía? Cuando hablamos de posición financiera es si tenemos la capacidad perdón, la liquidez suficiente para poder asumir los compromisos y tenemos la capacidad de desarrollar la empresa, la inversión que hemos hecho, y si tenemos la capacidad de generar el rendimiento necesario para poder seguir creciendo. Todas esas son, digamos, actividades que tenemos que hacernos. No sé por qué se me va adelantando la diapositiva. Perdón, esto era lo que yo quería plantearles, ¿no? Así, las preguntas que surgen. ¿Cuenta una compañía con los recursos para ser exitosa y crecer? Cuando nosotros vamos, digamos, operando una empresa, tenemos que tener las metas definidas. Hay una planificación, una organización, una planificación y, por supuesto, una elaboración de un presupuesto. Entonces, lo que tenemos que procurar es tener los recursos necesarios para poder funcionar. Vamos a trabajar una fábrica de pantalones, pues el recurso fundamental es la maquinaria, y aparte de eso, pues lo que son los empleados. Si los empleados tienen la experticia para poder crear los pantalones, tenemos la maquinaria adecuada para poder trabajar la producción de pantalones. Si eso estamos hablando de una industria, de un comercio, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, vamos a vender cereales, vamos a vender autos. Tenemos las instalaciones necesarias, por ejemplo, para la venta de autos necesito una sala grande, ¿verdad? Es decir, una especie de bodegón para poder exhibir los vehículos, etcétera. Todas esas situaciones son las que tenemos que estar evaluando. La segunda pregunta es que cuenta con los recursos para invertir en nuevos proyectos. Normalmente, cuando a una empresa le va bien, se empieza a generar un crecimiento inercial. ¿Qué es esto? Que la empresa va creciendo tanto que está fuera de lo que se ha planificado. Y eso es algo que tenemos que
irlo midiendo, porque nos llegan actividades que no las vamos a poder entender porque no las hemos planificado. Entonces, tenemos los recursos para irnos a nuevos proyectos. Bueno, los recursos, pues obviamente el dinero, sí, porque lo está vendiendo bastante y las ganancias son fuertes y vamos dándole más a lo que estamos normalmente haciendo. Pero queremos expandirnos, queremos abrir nuevas sucursales y a esto se refiere. ¿Cuáles son sus fuentes de rentabilidad? ¿Qué tenemos que hacer para que la empresa sea rentable? ¿Verdad? Es decir, tenemos que enfocarnos en la parte de los inventarios. ¿Cuál es la fuente para poder adquirir más inventarios? ¿Necesitan los accionistas colocar más plata o necesitamos hacer un préstamo para poder invertir en proyectos que ya hemos diseñado? Nos vamos a expandir, obviamente tenemos que comprar más inventarios. Y por lo tanto, tenemos que ver cómo hacemos para obtener esos recursos. Crecer significa también tener más clientes, ¿verdad? Y eso puede darse al revés. Tenemos más clientes, por lo tanto necesitamos crecer. Pero muchos clientes, pongámosle el 20-30% de los clientes, todos son de crédito. Entonces, podemos soportar este crédito, etcétera. ¿Y cuáles son la capacidad futura de producir utilidades? Son situaciones que tenemos que ir midiendo. Digo, estos son los efectos que lo que es el análisis me va generando. Entonces, y ahí venimos a la otra diapositiva que estábamos queriendo presentar y que se me adelantó, ¿verdad? Como es una segunda serie de preguntas que evalúan el récord del desempeño de una compañía y su capacidad para alcanzar el desempeño financiero esperado. Entonces, hablábamos de qué tan firme la posición financiera. Todo eso tenemos que tenerlo de manera numérica. Es decir, yo puedo ver así de manera, digamos, superficial que la compañía ha crecido. ¿Por qué? Porque ahí ya estaba sin cola la gente para venir a comprar, ¿verdad? Bueno, los inventarios tenemos que estarlos rotando en más corto tiempo que lo normal, etcétera. Son las situaciones que tenemos que se ven más bien de manera superficial, pero no necesariamente va a, digamos, a darnos una fotografía de la condición financiera de la empresa. Necesitamos tener esos números. Esos números me los va alimentando la contabilidad, ¿verdad? O sea, sí están, los números existen, ahí están en los estados financieros, véanlos si quieren, léanlos, ¿verdad? Y los llevan, pero no han ningún análisis. Por ejemplo, ¿qué porcentaje hemos crecido? ¿En qué tiempo vamos creciendo? ¿Qué pasaría si yo con esta cantidad de dinero que estoy invirtiendo lo duplico? Entonces, ¿cuánto va a ser mi rentabilidad en el tiempo? Etcétera, etcétera. Una serie de situaciones que tenemos que estarlas contemplando. La siguiente pregunta, pues, es lo que es ¿qué tan rentable es la compañía? Son preguntas que los mismos dueños se van haciendo. Necesito cambiar políticas de venta, necesito cambiar políticas de distribución de mercancía, es decir, bueno, debo buscar nuevos nichos de mercado, etcétera. Digo, son situaciones que se van presentando y que uno como administrador o contador debe tener esa respuesta. Necesitamos responderle con números a los inversionistas, a los dueños. ¿Cumplieron las utilidades con los pronósticos del análisis? Bueno, hicimos un presupuesto, ¿verdad? Y establecimos estados financieros pro forma. Y ahí determinamos que la ganancia o el año iba a terminar con una ganancia de $200,000. Pero resulta de que, de acuerdo a las proyecciones que teníamos y de acuerdo, por ejemplo, pongamos el efecto ahorita de la condición social, ¿verdad? De salubridad, pues esas proyecciones se vienen al traste, o sea, ya no va a cumplir la meta que nos habíamos propuesto porque algo va a pasar. Es decir, bueno,
de hecho ya está pasando, cuáles son las estrategias a seguir. Y eso es lo que tenemos que ir evaluando constantemente. Esto incluye un análisis de las razones por las que una compañía no estuvo a la altura de las expectativas, ¿verdad? O si la superó. Es decir, todas las respuestas, digamos, precisas y concretas de las preguntas que se han planteado deben de medirse y evaluarse de acuerdo a las circunstancias en las cuales se dieron. Y esto lo digo porque podría ser que, por ejemplo, ahorita las empresas que se dedicaban a vender material quirúrgico o material de sanidad, pues estas están teniendo un trabajo extraordinario, es decir, estas no han cerrado y han duplicado, triplicado sus ventas. Pero esa es una condición atípica, es decir, confiamos en Dios de que este virus, esta situación no va a haber en otros años, pues, o sea, hasta aquí se encontraron una vacuna, otro negocio con la vacuna, pero hasta ahí va a llegar, es decir, el otro año van a ser otras condiciones económicas, sociales y estructurales del país. Entonces ya no va a ser, digamos, lo mismo. Por lo tanto, sí tenemos que ir como generando un informe también como un tipo de, de bitácora de actividades. En conclusión, se examinan los procesos y métodos del análisis, ¿verdad? Incluido el análisis prospectivo, que ya vamos a hablar un poco sobre este tipo de análisis. Es una planeación. Se describen las herramientas y técnicas analíticas para alcanzar esos objetivos, que es lo que nosotros ya en la práctica vamos a utilizar. Esas herramientas necesarias para determinar la medición y responder a todas esas preguntas que nos hemos planteado. Los medios del análisis siempre van a ser, digamos, los estados financieros, para medir los flujos hasta la predicción de las utilidades. Siempre vamos a tener que usar, bueno, la fuente, decíamos, o la base del análisis, siempre van a ser los estados financieros. Por lo tanto, es necesario generar esos instrumentos y esas herramientas de lo que van a ser las fuentes o los medios, perdón, para poder hacer el análisis. Vamos a ver algunas mediciones que se generan. La presentación la pueden bajar ustedes, yo se las he puesto ya en la plataforma, ¿verdad? A propósito, ahí puse la foto del licenciado Larios, que pues, el miércoles falleció, ¿verdad? Ustedes ya se dieron cuenta y les puse la fotografía. Y bueno, se nos adelantó, ¿verdad? Así que, ni modo. La familia tenga fortalezas y que nosotros pues tengamos que seguir adelante, no hay más. Bien, el análisis financiero se compone de tres áreas amplias. El análisis de la rentabilidad. ¿Qué es rentabilidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de rentabilidad? Pues primero nosotros tenemos que responder a si la empresa es, digamos, potencialmente lucrativa. Estamos atendiendo el nicho que corresponde para poder generar la ganancia. Y a mayor ganancia, pues obviamente estamos diciendo que la empresa es rentable. Y la rentabilidad, si bien es cierto, inicialmente se mide por las utilidades y todo lo que nos va a generar, también hay que verlo desde el punto de vista, digamos, social y administrativo. También tenemos lo que es el análisis fundamental de riesgo. El análisis de riesgo, de acuerdo
a la empresa a la cual nosotros estemos operando, ya sea como administradores o como dueños, ¿verdad? Y los contadores son los que van a proporcionar esa información, pues va a depender de la actividad de la empresa. Decíamos de que una empresa comercial de distribución de combustible, sus riesgos pues, son inherentes, ¿verdad? Es decir, que alguna persona que no lleve las precauciones pueda generar un incendio ahí mismo. Y eso hay que tener todos los cuidados necesarios, un protocolo, una palabra que está de moda ahora, un protocolo para poder digamos, mitigar, ¿verdad? Los riesgos posibles. Una empresa que solo se vende, que solo está, digamos, en compra y venta de productos, por ejemplo, de primera necesidad, pues el riesgo que tenemos es de que los productos se vayan a vencer, si son digamos, de uso, ¿cómo se llama? Comestibles inmediatos. Entonces, el riesgo es otro. Tenemos el riesgo, y eso todas las empresas lo tienen, que atienden público, que nos vayan a asaltar. Por lo tanto, tenemos que tomar las precauciones para mitigar esa situación. Cámaras, vigilantes, acceso, y etcétera. Hay una serie de situaciones que ya hay guías pues para poder trabajar esa situación. Entonces, la mitigación de los riesgos es importante, pero para poder mitigar riesgos necesitamos conocer la empresa. ¿Cuáles son sus riesgos? Los riesgos inherentes o los riesgos a los que pueden ser provocados de acuerdo al comportamiento de toda la actividad, porque van a haber riesgos en los que nosotros no los digamos, no los provocamos porque simplemente no se cumplió con todos los protocolos, pero a lo mejor se obvió una condición que se pueda generar. Por ejemplo, estamos en un lugar donde está a unos kilómetros, 1 kilómetro, unos metros, una montaña, ya sabemos que esa montaña en un momento es deslave y la empresa está en el camino. O sea, eso es un riesgo que no lo medimos, nunca lo medimos, ¿verdad? Pero puede suceder. Ahora, ¿cuál es la mitigación de eso? Aparte digamos, a lo mejor de las vidas, ¿cuál es el protocolo de que de algún desastre pueda ocurrir? ¿Cuál es el protocolo a seguir para que la gente se pueda resguardar? Pero para la empresa, pues el primer, digamos, medida a tomar es comprar un seguro sobre cualquier tipo de desastre. Y ahí usted está mitigando la parte financiera, que es, digamos, a lo que le interesa al empresario, ¿verdad? Es decir, sí le interesa a la gente, obviamente, son los que trabajan, personal de confianza, y a lo mejor hasta familia de él trabajando en la empresa. Y hay que tomar ese tipo de precauciones. No podemos obviar esas situaciones que se vayan dando dentro de las empresas. Y luego tenemos lo que es el análisis de las fuentes y la utilización de los fondos. Tenemos la plata, ¿qué vamos a hacer con esa plata? ¿Dónde la vamos a invertir? Ya el negocio fue creado, ya nosotros tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, pero el negocio puede ser tan fructífero que usted tiene que saber dónde invertir. Por otro lado, usted tiene el negocio ya elaborado, es decir, ya lo tiene legalizado y todo, pero a lo mejor no era eso lo que usted tenía que hacer. O sea, invirtió el dinero, ¿verdad? Tiene las fuentes y lo va a utilizar en algo que no le va a dar rendimiento. Hay que tener claro esta cuestión. Los inversionistas tienen ese olfato y saben dónde pueden procurar. Me refiero a los inversionistas a gran escala. Pero una persona de mediana proporción, pequeña o micro, no pueden correr ese riesgo. Sin embargo, ellos, la mayoría, ¿verdad? Puedo hablar de la mayoría, comienzan como micro y de acuerdo al crecimiento, pues se convierten en mediano, en pequeño, perdón, y después en mediano empresario.
ya llevan una especie de experiencia y una solidez en su negocio. Pero eso, digamos, es el desarrollo, el crecimiento de una empresa que va en buen camino. Los que se equivocan, o sea, ponen un puesto, un local, ¿verdad?, en el que se dedican a empezar a emprender un negocio, a los 6 meses se dan cuenta de que no les funcionó, lo quitan y bueno, tratan de ver en qué otra cosa pueden hacer su negocio, etcétera, etcétera. Normalmente para los negocios de los países en los cuales nosotros nos desarrollamos, estamos a prueba y error, este, porque no sabemos utilizar estos instrumentos. Si nosotros pudiéramos utilizar los instrumentos que tenemos, digamos, a la mano, por ejemplo, en mercadeo nos enseñan a elaborar un estudio de mercado. Si nosotros somos profesionales y queremos hacer uso de este instrumento, pues obviamente voy a hacer un análisis de la situación en el local donde yo quiero poner el negocio. Eso me da un poco de mayor confianza y mayor, digamos, seguridad de que lo que voy a emprender pues, va por buen camino. Empiezo a hablar con, digamos, amigos, vecinos, y mire, voy a vender esto, ¿qué le parece?, etcétera. Es parte de hacer un diagnóstico de lo que es el mercado local. Si su trabajo que desarrolla le gusta a la gente, pues lo va a ir prefiriendo y eso le va a dar el crecimiento que nosotros necesitamos o para poder digamos, estar en el lugar. Por lo tanto, el análisis de la rentabilidad, así como para irlo desglosando, el análisis de la rentabilidad es la evaluación del rendimiento sobre la inversión de una compañía, ¿verdad? Es decir, vamos a hacer las mediciones y vamos a determinar, ¿verdad?, que el negocio al que nos vamos a meter nos va a generar la ganancia necesaria. Es algo que tenemos que irlo determinando como parte del análisis. El análisis de rentabilidad incluye la evaluación de las dos fuentes principales de rentabilidad. ¿Cuáles son las fuentes principales de rentabilidad? Los márgenes, ¿ya? El margen de ganancia que yo estoy generando de acuerdo a mis costos. Por eso que la determinación de los costos es importante. Cuando yo voy a determinar costos de mi producción o los costos de mi negocio, si voy a dedicarme a la compra y venta, pues estos tienen que estar determinados de una manera meticulosa, exhaustiva, ¿verdad? Es decir, procurar el menos desperdicio, si estamos hablando de una industria, del material a utilizar, y ver cómo se utiliza ese desperdicio para poder generar el rendimiento necesario. Entonces, es importante, ¿verdad?, de determinar el margen. El margen dice ahí que es la porción de las ventas no compensadas por los costos. Es decir, usted tiene la producción qué sé yo, de la elaboración de una camisa, ¿verdad?, que le costó $5, pues su margen, usted dice que va a ser del 100%, del 150, 200%, dependiendo de cómo el mercado le va dando ese porcentaje. Y la otra, digamos, fuente de evaluación del rendimiento es la rotación. Los productos perecederos o los productos que se encuentran en las tiendas, en los súperes, para ser más específicos, los márgenes son pequeños. Los márgenes son pequeños precisamente por su condición de rotación de los inventarios. Pero también está en relación a la competencia. Usted puede decir que yo quiero ganar el 200% a un producto que voy a vender, una galleta, por ejemplo, ¿verdad? Pero resulta que la misma galleta, una competencia, está a mitad de precio que al que usted lo vende. Y a mitad de precio usted todavía le puede ganar. Entonces, tiene que condicionar el precio de venta de ese producto porque el costo para ambos
partamos digamos, de esa condición, que el costo para ambos es el mismo. Lo que va a dar la rentabilidad es el margen de ganancia que usted vaya a tener. Entonces, ahora bien, resulta de que no puedo venderlo a más del 15% o del 10%. ¿Cuál es mi estrategia a seguir? Generar la otra fuente de la rentabilidad, que es la rotación. A mayor rotación de inventarios, dice la frase, mayor ganancia. Entonces, lo que tiene que crear usted es una estrategia de venta. Y ahí viene otro elemento de análisis, ¿verdad? Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a hacer publicidad en los periódicos, en la televisión, o voy a dar panfletos, o voy a perifonear, etcétera? Cualquier situación que le ayude a generar esa rotación de inventarios es lo que le puede favorecer. Entonces, es importante que podamos tener esta situación digamos, de análisis de las fuentes de rendimiento. Entonces, como digo, a mayor rotación, pues mayor ganancia. También se centra en las razones de cambio, en la rentabilidad y en la sustentabilidad de las utilidades. Tenemos que medir digamos, los gastos administrativos, los gastos de venta. Yo le voy a pagar una comisión al vendedor de acuerdo a, digamos, a la rotación que me genera la mercancía. Obviamente, de acuerdo a las condiciones de la compañía, así va a ser el margen. Recordemos que el vendedor, un buen vendedor, se mueve de empresa en empresa de acuerdo a la comisión que le van a pagar. Claro, influyen muchas prestaciones, si va a haber salario base o no va a haber salario base, etcétera. Son situaciones que como administradores tenemos que ir evaluando. Esas son de las, digamos, de las fortalezas que la empresa debe de manejar y aprovechar las oportunidades del mercado. Hoy, por ejemplo, con esta situación social de pandemia, muchas empresas están aprovechando la condición, pues, y no es que quieran aprovecharse por la misma crisis o la misma situación que se genera, sino que sencillamente la condición se lo está generando y tienen que aprovechar esa condición. Con el debido resguardo, obviamente, ¿verdad? Es decir, hay empleados que somos más vulnerables que otros. Los jóvenes, pues, quizás son los que más están al frente de las empresas. Bueno, algunos de ustedes todavía están trabajando en esta situación. Los de mayor edad, pues, nos tienen guardados en la casa y ni modo, pues, tenemos que estar en esa situación. Entonces, eso es lo que tenemos que estar evaluando cuando, digamos, hacemos una estrategia que nos permite seguir haciendo análisis. El análisis financiero se compone, permítanme, es que esta cosa no sé, pero me está fallando. Solo si hay preguntas al momento, por favor, necesito saber si me están escuchando y estamos bien. No hay preguntas, Lee, solo que sí se escucha bastante cortado. ¿Perdón? No hay preguntas, Hola. solo que sí se escucha bastante cortado. Ah, ok. Sí, avísenme, por favor, porque, no sé, ahorita se me oye bien. Igual se corta. Y ven la presentación bien. Sí, se ve la presentación. Sí. Bueno, ya veré cómo. Es que estoy usando una nueva
calidad y no me está funcionando. Voy a tratar de ir más despacio. Sí, porque se corta bastante. Ok. Permítame, déjenme hacer una consulta. De hecho, hay otros compañeros que están teniendo problemas para entrar. Ya, pero no me han escrito, ¿verdad? Desde que me escriban, dígale, ya sea al aula. Sí, porque Karina Leticia ya había entrado y la sacó, luego volvió a entrar y la sacó, pero no sé si es problema de la aplicación o el Inter le está fallando. Sí, yo voy a consultar eso, permítame. Bien, voy a tratar de seguir. La verdad es que no sé, vamos a hablar un poco sobre lo que es la otra parte de las
3 líneas del análisis financiero. Espero que me... no me avanza la presentación, ese es el problema que tengo. Ustedes, una pregunta para todos. ¿Ya bajaron la presentación? No, pero igual si gustan las podemos descargar. Es que, vaya, esta presentación está demasiado lenta, no puedo avanzar para que me vayan siguiendo. Lo que yo voy a tratar de hacer ahora es que, aunque me escuchen, ustedes puedan ir viendo la presentación que conforme vayan avanzando. Yo les voy a ir dando las indicaciones cómo avanzar de una presentación a otra. ¿Cree que podemos hacer eso? Bueno, de mi parte sí, ahorita voy a descargarlo, entonces. Por favor, quiero ver, porque quiero seguir avanzando, porque el estar dándole seguimiento a esto, voy a perder tiempo y no voy a terminar y no se va a comprender. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo la presentación también. Vaya, sí, porque las vamos a ir viendo. Ustedes vayan viendo la presentación, yo voy a ir hablando y pueden interrumpirme si ya no se escucha, pues, porque también necesito que se vaya escuchando. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces nos vamos a la diapositiva. Estoy en la diapositiva número 7 para empezar a hablar de lo que es el análisis prospectivo, que es parte de lo que es la pirámide, que en un principio comenzamos a hablar, ¿verdad?, sobre, digamos, el presupuesto o la planificación que necesitamos establecer para ir mejorando aquellas situaciones que se nos complicaron. Así que yo voy a procurar ir viendo que vaya mejorando el avance de las diapositivas aquí en el sistema. De hecho ya está, ya se recuperó, quizás fue un bajón que hubo, pero si podemos ir viendo las diapositivas, pues mejor. Volviendo otra vez a esta parte, en el análisis prospectivo, que es el pronóstico de los futuros resultados, comúnmente que son básicamente lo que se pretende de lo que son las utilidades, y estos nacen de los estados financieros pro forma, ¿verdad? Es decir, nosotros cuando ya empezamos a planificar lo hacemos sobre la base de los estados financieros. De hecho, ustedes cuando ven la materia de presupuesto de la empresa privada, y no sé si ven presupuesto de la empresa pública, es aquí donde se debe de ir utilizando ese instrumento, que hace uso precisamente del análisis contable, del análisis financiero y de la estrategia, ¿verdad?, y del ambiente de negocio. Son, digamos, condiciones que debemos de tener, más que todo en el ambiente de negocio. Necesitamos ir, ¿cómo se llama?, ir midiendo, no, bueno, aparte de ir midiendo la condición interna de la empresa, ir midiendo también la condición externa, ¿no? La competencia del mercado es tan fuerte que se necesita ir generando estrategias y en algunos momentos algún tipo de táctica. Ya sabemos que la táctica es una condición de planificación previa o una condición de acción previa hacia un momento y hacia una situación específica. Lo vemos o lo usamos mucho en la parte del deporte.
¿verdad? ¿Qué táctica vas a usar para poder, digamos, entrar con el equipo a jugar, ¿verdad? Una jugada, por ejemplo. ¿Qué jugada vamos a hacer? Esa es una táctica. La estrategia es que vamos a utilizar 2 y 4, no sé, conforme el entrenador pues vaya viendo cómo va a colocar a los jugadores, porque es una condición previa. Lo mismo con las empresas sucede lo mismo. ¿Cuál es la estrategia a seguir? Bueno, necesitamos cubrir más nichos de mercado, necesitamos contar con más vendedores, más contratar más vendedores. La estrategia va a ser que no van a ser vendedores de planta. Supongamos, por ejemplo, el Mundial de Surf, que iba a haber este año, pero que lo han trasladado para más después. Entonces, ¿qué iba a suceder? O sea, nunca había habido ese evento, pero nunca ha habido ese evento en nuestro país. Pero, ¿qué tenemos que prever? Bueno, que van a haber mayores ventas porque van a venir turistas. ¿Cuál es la estrategia a seguir? Bueno, tenemos que ver, tenemos que acondicionarnos en la producción de la comida y en los meseros y en las condiciones de distribución de la mercancía, etcétera. Entonces, ahí estamos generando una estrategia. Pero ¿cuál va a ser la táctica? Eso en el momento se va a generar. Es decir, por ejemplo, los turistas quieren que yo les vaya que yo les lleve la comida ¿cómo se llama? A su lugar de trabajo. Pero no tengo cómo llevársela. Es decir, tengo unas motos, pero la moto no me va a dar efecto. Entonces tengo que usar una táctica. Tengo que alquilar unos vehículos, unos paneles para que me pueda poder ubicar esa mercancía, etcétera. Digamos, ese es el pensamiento que debe de entenderse. Por lo tanto, cuando hablamos ya de la parte de los resultados, pues necesitamos ir viendo todo eso en conjunto. Aún dice, cuando las herramientas cuantitativas ayudan a mejorar la exactitud del pronóstico, el análisis prospectivo sigue siendo un proceso relativamente subjetivo. ¿Por qué dice que es subjetivo? ¿Ya? Realmente es un pronóstico que estamos haciendo y dependiendo de la calidad de que hagamos este pronóstico, así obviamente van a ser los resultados, pero ¿se acuerdan en costos inclusive por eso para los contadores el prerequisito es, bueno, para los contadores de macroeconomía, que es un poco lo que vamos a ver más adelante, y para los administradores es costos. Cuando hablábamos de los costos estimados, ¿verdad? Los predeterminados y los estándares. Entonces, de acuerdo al pronóstico que nosotros vayamos a utilizar específicamente en la parte del presupuesto, pues así van a ser los resultados y lo vamos a hacer de una manera exhaustiva o meramente superficial. Pero aún así sigue siendo subjetivo porque es lo que nosotros pretendemos, son nuestras metas, es la visión que tenemos, digamos, a corto plazo, no la visión general de la empresa, pero sí hay una visión a corto plazo que tenemos que cubrir. Entonces, digamos que todos esos elementos que nos llevan al análisis, pues es lo que vamos a conformar de aquí en adelante lo que es el análisis de los estados financieros. Ya determinamos que los estados financieros son la base fundamental para el análisis. Por lo tanto, nacemos o empezamos con un concepto nuevo, ¿verdad? Que ustedes lo tienen que manejar, y dice que es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera presente y pasada, los resultados de las operaciones de una empresa con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. Esta es, digamos, una definición que encontré por ahí y que nos dice básicamente en qué consiste básicamente la materia. Es un proceso crítico. ¿Por qué crítico? ¿Se acuerdan cuando
les hablaba de la palabra científica y que el científico tiene que estar en constante observación. Y al observar tenemos que hacernos un montón de preguntas, ¿verdad? El por qué tiene que estar siempre. Entonces a eso se refiere el proceso crítico. Tenemos que ir analizando. Y conforme vamos, digamos, analizando, tenemos que ir evaluando algún tipo de posición. Cuyo objetivo primario pues son las estimaciones y las predicciones que tenemos que ir cumpliendo. Para cumplir con ese propósito, el sistema contable genera unos documentos conocidos como estados financieros, ¿ya? Eso es lo que ya nosotros tenemos que preparar y tienen que estar elaborados conforme a unas reglas predefinidas que proporcionan información sobre situación económica financiera. Ya las normas internacionales de contabilidad, las leyes de la República, me dan los parámetros para poder ir generando esa información sobre los distintos flujos que han modificado dicha situación a lo largo del tiempo. Cada vez que hablemos de flujo, se refiere al flujo o al comportamiento del dinero invertido en las actividades de la empresa. Por eso que el flujo el informe de flujo de efectivo me dicta claramente si yo tengo dinero en las actividades de financiamiento, tengo dinero en las actividades de inversión o en las actividades de operación. Es decir, si están en las actividades de operación, ¿en qué actividades? ¿Están en los gastos? ¿Verdad? ¿Están en los ingresos? Etcétera. Son situaciones que tenemos que estarnos condicionando. Por lo tanto, el propósito del análisis de los estados financieros es la transformación de la información en forma, digamos, que permita utilizar y conocer la situación económica. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Ese es un poco lo que nos va a llevar. Y vamos a ver una serie digamos, de situaciones que nos vamos a tratar de ir analizando. Por supuesto que la materia solamente, y eso es lo que me permite a mí darles algunos insumos primarios para que ustedes, si están interesados, puedan irse metiendo en esa área, ¿verdad? Hay personas que se dedican a su actividad económica, es el análisis de las condiciones de inversión de un conglomerado, ¿verdad? Es decir, usted puede prestar sus servicios para hacer estudios de mercado y la potencialidad de poder poner un negocio. ¿Verdad? Cada empresario tiene que hacerlo, más que todo los que tienen inversiones fuertes, y que tienen que hacerlo sobre el área de condición de inversión pues, propias, ¿verdad? Que puedan generar los índices de rentabilidad necesarios. Bien, siempre vamos a tratar de ir viendo algunos aspectos, como digo, que nos van a dar ciertos insumos para poder hacer los análisis. El objetivo del área contable es generar información para la toma de decisiones, ¿verdad? Es decir, eso nos indica de que tenemos que tener información fiable, con el soporte necesario para no generar, digamos, condiciones que sean superfluas, ¿verdad? Algunas se crean, quizá un poco para aterrizar en el concepto, usted puede también, como se dice, maquillar la información financiera. Y lo está haciendo, pero cuando lo maquilla lo está haciendo con una intención, ¿verdad? De querer engañar a alguien. Entonces, si va sobre esa línea, pues obviamente llega un momento en que esas condiciones se pierden. No, si lo hace, digamos, de manera inconsciente
y se da cuenta de que la información no es fiable, es porque a lo mejor no tenía el soporte necesario para generar la información. Y eso es lo que hay que evitar. Cuando nosotros creamos las políticas contables en el sistema contable y digamos las políticas en general de operación, cuando hablamos de un sistema de información, entonces tenemos que prever esas situaciones. Es decir, que no podamos poner, digamos, estimaciones sobre condiciones que no sabemos o en qué situación se encuentra. Hay la parte de lo que es el valor económico de los negocios, me dicta a mí que yo tengo que poner un valor a las actividades, a los bienes, etcétera. Y esa estimación tiene que estar bajo ciertos criterios. Entonces, otro de los objetivos de esto, precisamente de lo que estamos hablando, es saber la situación financiera oportuna, así como la forma en que se están obteniendo las utilidades y las pérdidas. Todavía hace unos 10 años, la contabilidad se tomaba como nada más un requisito a cumplir ante el Ministerio Público. Y habían contabilidades que se llevaban con un atraso de hasta un año. Y hasta pagaban la gente con tal de que a contadores se metieran a la empresa para poder actualizar la contabilidad. Pero eso nada más era para cubrir el requisito que el Ministerio digamos, del Gobierno del Estado exigía. Pero hoy ya no es así. O sea, la actividad económica y financiera es tan dinámica que requiere que yo la información la tenga de manera oportuna. Y eso nos da competitividad. Es una situación que tenemos que estarla generando. Y por eso hablamos de los perfiles, ¿verdad? Es decir, la persona idónea que debe de estar realizando alguna actividad. Y más en la parte de la implementación de los informes numéricos. Es importante que se sepa operar las actividades de acuerdo a la normativa vigente, ¿verdad? Externas y las internas. Ya lo mencionaba, el sistema contable, el reglamento interno, es una de esas, digamos, herramientas que nosotros podemos hacer uso. Las normas pues ya están diseñadas para que puedan cumplirse en el tiempo. Bien, para poder hacer, digamos, el análisis, debemos de cubrir ciertos propósitos. Vamos a ver. Satisfacer las necesidades de información. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las expectativas? ¿Verdad? Nosotros podemos estar generando responsables digamos, de acumular información, comenzando por los contadores y terminando con el gerente financiero, pero no sabemos si la información que estamos generando es la que les servirá a los ejecutivos para poder emitir o para poder tomar una decisión. Entonces es importante qué tipo de información tenemos que ir generando y preparar los estados financieros hacia ese tipo de información. O ahora que cada quien diseña sus sistemas contables ya para llevar de manera mecanizada la contabilidad bajo una estrategia ya definida y que ya el sistema contable me lo ha permitido, podemos generar ese tipo de información. Entonces, decirle al programador, mira, yo quiero que conforme yo vaya metiendo los datos, pues inmediatamente yo pueda generar algún tipo de información que sea de utilidad para la toma de decisiones. Para proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil. Es decir, cuando hablamos de utilidades es que tenemos que utilizarla en el momento oportuno para poder invertir. Ya ustedes han visto la dinámica de la bolsa de valores y hay quienes se meten en ese mercado y por lo tanto debe tomar la decisión en segundos. Proporcionar información útil para evaluar la capacidad de administración. Ya es una condición meramente interna.
estamos en condiciones de poder alcanzar las metas, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ir evaluando, y son parte de digamos, el monitoreo y evaluación sobre la marcha. Es una situación constante y dinámica que tenemos que estar, digamos, sobre la mira. Es lo que hacen los supervisores a la hora de que haya producción dentro de las empresas, ¿verdad? Pero también en el área administrativa, le dice usted al contador, mira, yo en la mañana, al nomás venir, ya tiene que estar aquí el informe de disponibilidad, el informe de ventas, el informe de lo que sea, ¿verdad? Porque yo hoy voy a hacer una serie de actividades en función de la información que yo tenga en la mañana. Fíjense que los bancos, por exigencia legal, ¿verdad? Esto, sin embargo, los bancos siempre lo han utilizado. Los bancos terminan mes y el primero de cada mes ya están en los estados financieros preliminares. Y ahí tienen un tiempo de 2 o 3 días, ¿verdad? De acuerdo a los requerimientos internos para generar los estados financieros definitivos. Pero los preliminares son los que me sirven a mí para saber qué rumbo es el que llevo y tomar algún tipo de negociación. ¿Ya? De acción, perdón, en su momento. Entonces es importante que la información tiene que estar oportuna para poder, digamos, hacer las operaciones de transacción y demás eventos. Esos son, digamos, son algunos propósitos, ¿verdad? Presentar un estado, o presentar, dice, un estado de la posición financiera de la empresa, presentar un estado de la utilidad del periodo y proporcionar información útil para el proceso de predicción. Digo, los administradores o los gerentes generales o el gerente financiero, si es que él recibe información de la contabilidad, pues tienen que crear o diseñar una estructura de información financiera para que al momento de estarlas procesando, o sea, estamos en el camino, que es lo que les menciono, pues inmediatamente tener información. El ejemplo que les ponía yo sobre los supermercados, la persona una vez que ha hecho el cobro de algún producto que está pasando por caja, inmediatamente se me está determinando el saldo de los inventarios. Inmediatamente me está generando el saldo de caja. Inmediatamente me está generando lo que es el flujo de caja como tal, etcétera. O sea, inmediatamente se me están generando los informes. Como digo, la situación, las condiciones son tan dinámicas que no podemos darnos el lujo de que se pierda un día. De que se pierda un día más. Ya sé cuando se me corta la voz, pero voy a procurar no hablar en esos momentos. ¿Cuáles son los propósitos? Bueno, los instrumentos con los que cuenta la empresa, los propósitos ya los vimos. Hoy lo que necesitamos determinar es los instrumentos, ¿verdad? Ya lo he repetido varias veces, lo digo ahora por el efecto de la presentación, que son los estados financieros, ¿verdad? Los 5 estados financieros me va a generar la información necesaria para poder obtener los insumos necesarios, ¿verdad? El balance de situación financiera, que es la fotografía con la que nosotros, digamos, tenemos una visión primaria de la situación de la empresa. Queremos conocer cuánto es el activo, el pasivo y el patrimonio. Y dentro del patrimonio, bueno, lo primero que vamos a ver es si ya tiene utilidades o pérdidas. El estado de resultados, de verdad que es el que nos va a generar información para conocer la rentabilidad del negocio. El estado de cambio en el patrimonio, ¿para qué me va a servir en el análisis? Bueno, para saber si la empresa ha crecido
decir, si hay más inversión de accionistas, quiere decir que hay más confianza. ¿Ya? Y al haber más hay más posibilidad de inversionistas. El estado de flujo de efectivo me va a indicar a mí como inversionista dónde tiene colocada la plata. Es decir, o tienen actividades de inversión en operativas o de financiamiento. Si estamos en actividades de financiamiento, quiere decir que las empresas se están endeudando demasiado y que eso me puede indicar a mí. Eso me puede indicar a mí que se está metiendo en una condición demasiado arriesgada. Ahora, eso no es una mitigación de invertir en empresas, sino que una alerta, ¿verdad?, sobre qué situación. Ustedes han escuchado ahora que ya El Salvador, el país como tal, ya está llegando al 95% de la deuda. Al 95% de la deuda. Y eso me está indicando de que va a llegar un momento en que el país ya no va a poder obtener recursos, porque la norma me dice de que no puede pasar del 5%, porque entonces comienza lo que es la hiperinflación, etcétera. Entonces, lo mismo pasa con las empresas, pues. Si usted se endeuda demasiado, o sea, las fuentes son externas y no internas, pues entonces significa que va a llegar un momento en su condición de crisis y al no poder cubrir los compromisos, pues los proveedores se van a adueñar de la empresa. Y vamos a ver ese análisis cuando veamos la parte del apalancamiento, ¿verdad? Y los compromisos de la misma empresa dentro del negocio. Las notas explicativas, obviamente, me está indicando, digamos, la explicación de cada uno de los renglones financieros o los renglones contables para los cuales yo estoy invirtiendo. Entonces es importante e interesante, ¿verdad?, que los estados financieros estén de acuerdo a normas y con el soporte necesario para poder analizar. El diagrama que vemos ahorita es una explicación, ¿verdad? Es una explicación del flujo de información que llevan los estados financieros. Ahí podemos ver que comenzamos con la información generada por ellos, los estados financieros, ¿verdad? Todo lo que conforman, digamos, la estructura financiera de la empresa y que son preparados por contabilidad. Esto lo que hace es, digamos, en primera instancia, ya vamos a ver los métodos. Hay un método comparativo y es lo que está indicando el recuadro, que está el tercer recuadro, y siguiendo las flechitas, comparar el desempeño en tiempo y en relación a otras empresas del mismo sector. Y vamos a ver esa parte cuando hacemos la comparación vertical. Tenemos dos formas de analizar la comparación. Uno es dentro del mismo de tiempo, dentro de la misma empresa, y otra con otras empresas de similar condición. Luego el análisis se realiza para identificar los puntos débiles y fuertes de las empresas. O sea, ese es el objetivo cuando ya entremos en materia. Brinda información sobre la situación actual de esta y su desempeño financiero pasado. Nos da insumos, digamos, cuáles fueron las condiciones en las que se creció o las que se decreció y qué podemos mejorar para que eso no se vuelva a repetir. Y es un instrumento para fijar metas de desempeño y restricciones a la administración y para poder realizar una planeación. Eso es lo que me está indicando este diagrama, un poco explicado sobre esta situación. El siguiente diagrama me indica lo que es
¿A quién les sirve la información? ¿Quiénes son los que utilizan la información que yo voy a estar generando como contador o en la administración financiera? La administración como tal, ¿verdad? Que son los que procuran la información, pero que a la vez hacen su análisis y dan las indicaciones o recomendaciones, sugerencias, conclusiones, lo que sea, para los accionistas. Los accionistas son los primeros que deben de conocer las condiciones de la empresa a la cual ellos han invertido. Luego tenemos a las instituciones recaudadoras o fiscalizadoras. La Hacienda es otro de las entidades del Estado que están interesados en saber cómo creció, cómo se desarrolló su empresa, ¿verdad? Para ellos conocer, ellos tienen su forma de analizar si los impuestos que usted ha reflejado están, digamos, acorde a la actividad que desarrolló. Y obviamente si eso lo determina o lo detectan ellos que no es así, entonces generan sus propias estrategias digamos, de revisión. Algunas empresas, ustedes ya lo han oído mencionar, sean los puntos fijos, ¿verdad? Dice el restaurante que las ventas del día son $200 diarios, pero a ellos no les convence. Y esto lo analizan de acuerdo a la cantidad de inventario que manejan. Ellos hacen sus cruces de información. Entonces, cuando ven esa situación, dicen, bueno, entonces mejor vamos y veamos si eso es verdad. Y se van en los momentos picos, ¿verdad? Es decir, en las épocas de pago, de salario, en las épocas de algún tipo de fiesta, y ponen a la par del cajero cuánto está facturando, y ellos llevan su control. Y luego anotan los números de facturas, etcétera. Eso es, digo, una especie de control de las instituciones del Estado, específicamente de Hacienda, para ir, y parte de los estados financieros, precisamente, de la información que se genera. Las instituciones financieras, pues son otras interesadas, ellos tienen sus departamentos de análisis de estados financieros de empresas para ver si son candidatas a algún tipo de crédito. Por supuesto, los inversionistas potenciales, ¿verdad? Y al público en general, si es que hay algún tipo de, digamos, de inversión o de colocación de acciones o bonos en la bolsa de valores. Si usted va a comprar bonos que una empresa ha colocado, ya sea en el mercado bursátil, bolsa de valores o cualquier otro medio, pues usted tiene que saber si esa empresa está en buenas condiciones, no caer en algún tipo de estafa. Pues, las empresas generalmente venden acciones o ponen a la venta bonos de inversión para tener mayor cantidad de dinero para invertir, o sea, mayor liquidez. Y se lo van a reembolsar a las personas en un tiempo pactado a una tasa de interés también pactada. Por eso que se menciona el público en general, ¿verdad? O por tarea, como ustedes, que pueden hacer uso de ella. Sin embargo, para los inversionistas potenciales lo que les interesa es que esa empresa vaya por buen camino. Y eso es, digamos, lo fundamental. El siguiente diagrama es un poco, digamos, de los instrumentos, ¿verdad? Y condiciones, perdón, de la cual hace uso las empresas. Tenemos lo que son los bonos e instrumentos de deuda similares. Son eh, eh, permítanme.
Bien, ¿ya me escuchan? Sí, Lick, ya se le escucha. Sí, que se cortó, Escucha. no sé, me dejó en stand-by esta cosa. Pero bien, vamos a ver si puedo volver a entrar a la presentación y seguir con el diagrama que te había comentado. Esto no me sucedió la vez anterior, pero porque estaba bajo otra modalidad. Y así no vamos a avanzar mucho, les diré. Vamos a ver si lo vuelvo a cargar. Pero bien, lo que estaba tratando de explicar, y ustedes si tienen las diapositivas ahí, son los financieros. Eso está de acuerdo a la necesidad de captar dinero o a la necesidad de colocar dinero, porque también las empresas están en la situación de invertir, ¿verdad? Y lo van a hacer bajo condiciones propias de acuerdo a una planeación ya definida. Entonces es importante que vayamos, digamos, en esa línea, conocerlos. Dice que ya existe, pero no me lo muestra. Le está fallando el Interlick. Perdón. ¿Qué ven ahora? ¿Ven la presentación? No, Lick, no se mira. No. Ok, permítanme, por favor. Es que no me deja. Permítame, quiero ver si lo cargo, que me dijo de que ya estaba, pero no me lleva a ella. Entonces, si me preguntaba si la quería sustituir, voy a hacer eso, voy a sustituirla. Bien, vamos a ver si carga. La otra instrumentos de financieros son las inversiones en acciones preferentes, que esa es una condición muy particular de cada empresa y de acuerdo a las escrituras, si lo permiten, las acciones preferentes son acciones propias de la empresa, pero con alguna, digamos, particularidad, que no tienen. Escuchan, perdón, escuchan lo se había cortado. Se escucha un poco cortado. Sí, se le escucha Sí, cortado, Lick. estaba en stand-by, ahorita ya se oye bien, me imagino. Sí, ahorita sí, Lick. Sí, ahorita.
Sí, es que cuando me empieza a dar ahí la ruedita, yo creo que es el Inter que está demasiado bajo hoy aquí en mi casa. Está, y por cada rato me deja en stand-by. Bien, en lo que llego yo a la presentación, porque también es un poco lenta para llegar ahí, decía sobre los acciones preferentes. Las acciones preferentes ya las hemos visto en contabilidad 2, creo, lo vimos, o los contadores pues lo han visto más adelante en conta 4, en donde se determina de acuerdo a la necesidad de dinero que se pretenda obtener. El Código de Comercio ya lo determina, que las empresas pueden adquirir acciones preferentes, pero bajo ciertas limitaciones, que estas no puedan tener voz ni voto dentro de las reuniones de las juntas generales. Es más, sí lo generales extraordinarias, siempre y cuando tenga que ver con la afectación a su inversión dentro de la empresa. O sea, de las acciones preferentes, usted puede invertir o comprar acciones preferentes a una empresa y va a tener esa limitación, que si la empresa va a dedicarse a generar nuevos proyectos, usted no puede opinar sobre ellos, simplemente digamos, escuchar, ver cuáles son las nuevas inversiones y si les satisfacen, pues seguir en ellas. Ahora bien, ¿qué pasa si le satisface la inversión que va a hacer la nueva empresa y le va mal? Pues una de las, digamos, de las condiciones favorables de las inversiones preferentes es que usted tiene garantizado el tipo de interés que la empresa, que con la empresa usted ha pactado. No debe de ser menor del 6%, dice el código. Usted puede pactar con la empresa un valor mayor, ¿cómo se llama?, de interés o de rendimiento sobre esa inversión. Ese, digamos, es lo que la salva a usted de que si se va a meter a un proyecto nuevo y si fracasa, pues usted no pierde su dinero. Al contrario, ¿verdad? Al momento de que se deje este tipo de fracaso, usted tiene la opción de retirarse y decir que ya no va a estar en la empresa. Bien, ahí está ya en la presentación, ¿verdad? Ya está más estable y espero que podamos seguir y terminar. No sé si voy a poder terminar, pero vamos a hacer el intento. El efectivo mismo como tal es otro instrumento financiero, los depósitos colocados en las instituciones financieras, las obligaciones negociables y facturas comerciales, ¿verdad?, mantenidas, que son, digamos, una forma de inversión de manera mercantil. Eso cada empresa, de acuerdo a su naturaleza, si las va a utilizar, ustedes pueden investigar sobre eso. Los pagarés, ¿verdad?, son instrumentos negociables y son instrumentos negociables que ustedes pueden, digamos, estar evaluando y le pueden estar ocupando. ¿Cuál es el objetivo del análisis financiero? ¿Verdad? Es informar. Eso ya lo hemos venido hablando. Y cómo están las condiciones de la empresa. ¿Verdad? Eso, conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes variables financieras. Cuando hablamos de variables es cuando ya empezamos a analizar las razones, que ya vamos a conocer un poco qué significa todo eso. Las variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones económicas de una empresa. Evaluar la situación financiera de la organización, es decir, su solvencia y liquidez. ¿Ya? Solvencia, si estamos cubriendo nuestros compromisos, si somos capaces de cubrir los compromisos a futuro, un préstamo, por ejemplo, ¿verdad? Y más si es un préstamo en digamos, instituciones que son de alto riesgo.
Se corta. Espérenme un rato. No, Lick, no se escucha. El Inter quizás no le funciona, Lick. No, Lick, no se escucha nada.